Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Para gloria de Dios, estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro, la cual fue dirigida a los creyentes esparcidos por Asia Menor durante un tiempo en el que los hermanos estaban siendo oprimidos, perseguidos y afligidos. El Espíritu Santo inspiró al apóstol a escribir esta carta de exhortación a los santos para que, a pesar de cualquier circunstancia, no perdieran su fe, sino que permanecieran firmes en ella, manteniendo una esperanza viva en sus corazones. Esa esperanza está en que Cristo resucitó, y en el día ya predestinado por el Padre en su sola potestad, nosotros también resucitaremos y estaremos rodeados de su gloria. El tiempo en el cual estaremos junto a Él será una eternidad, la cual es mucho más tiempo que el tiempo de aflicción por el que estemos pasando. El episodio anterior concluyó con el apóstol Pedro hablándonos del ministerio terrenal de Jesucristo, y en este comienzo del capítulo 4, el apóstol nos llama a examinar nuestro estilo de vida a la luz de los sufrimientos de Cristo. El deseo del apóstol es preparar a los creyentes para el sufrimiento que tendrán que padecer. Leamos los versículos 1 al 6 del capítulo 4 en la versión Nueva Biblia de las Américas. Oramos y comenzamos el estudio. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4. Como Dios quiere que vivamos. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu, conforme a la voluntad de Dios. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Revélanos, mi Señor, nuestra condición. Revélate tú, mi Señor, como nuestro Salvador, y enséñanos todo aquello que aún no sabemos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesús es maestro de maestros. Y les pregunto, ¿para qué necesitamos un maestro? Un maestro es necesario para educarnos, para instruirnos y para prepararnos para un futuro. Una parte importante del ministerio de Jesús fue el enseñar, el ser maestro, rabí. Jesús instruía a las multitudes de personas que se amontonaban para escucharlo hablar. Y sin embargo, Él escogió a 12 varones, los cuales fueron instruidos, educados y preparados de una manera especial, para que cuando Él no estuviera, el mensaje y la enseñanza continuara siendo presentado a todas las personas. Como parte de esta preparación, Jesús le dijo unas verdades a los discípulos que quizás ellos no estaban listos para escuchar, pero que les era necesario escucharlas. Jesús, durante su discurso de despedida, le dijo a los discípulos en Juan 15, versículos 18 al 27, de la siguiente manera: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió.
Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto, y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Jesús no nos ocultó nada. Jesús no nos mintió. No nos vendió un sueño imposible, sino que fue muy real y nos dijo: en el mundo ustedes serán odiados porque a mí me han odiado. En el mundo serán perseguidos porque a mí me han perseguido. El mundo los aborrecerá porque me aborrecieron a mí primero. El cristiano tiene el consuelo de que por todas las cosas que hemos pasado, primero nos fueron anunciadas y segundo, nuestro Señor atravesó por ellas antes que nosotros. Este es el recuerdo que Pedro trae a la mente cuando dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Pedro, con estas palabras, exhorta a los creyentes a tener la mente de Cristo. En este caso, una mentalidad sacrificial. Jesús entregó su cuerpo al castigo corporal y a la muerte, pero Él dijo que su vida daba porque Él la tomaría de vuelta. Isaías describe a Cristo como el siervo sufriente de Dios, figura que el pueblo judío no esperaba, aun cuando uno de sus profetas más importantes lo había descrito de esta manera. ¿Pero por qué fue descrito de esta manera? ¿Por qué era necesario que sufriera de esta manera? Porque es preferible sufrir por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Cristo sufrió en el cuerpo. Jesús padeció su martirio por su pueblo. Los últimos capítulos de cada uno de los evangelios nos describen los detalles de los dolores de Jesús. Y si nuestro Señor padeció, nosotros vamos a padecer y padecer con gozo. De esta manera los creyentes se identifican con Cristo. Pedro dice: ármense ustedes con este propósito. Miremos que ese término, ármense, es como una orden militar. Es como cuando debemos salir a la guerra a defender o a atacar. Sin embargo, Pedro dice: ármense para que sufran. Pedro lo que está diciendo es: prepárense con la mente de Cristo para sufrir. Hablaba recientemente con alguien y le preguntaba si estaba dispuesto a dar su vida por sus creencias. Los cristianos de los primeros siglos daban su vida sin pensarlo dos veces. Los creyentes de este siglo XXI estarán tan dispuestos a dar su vida por causa de Cristo. ¿Saben algo? Es algo a lo que somos llamados, a tener la convicción de que la muerte es solo el comienzo de la eternidad con Cristo. ¿Cuál es el resultado de sufrir por causa de Cristo? Es romper con el pecado. Entendamos que Jesús no cometió pecado alguno, ni un solo pecado en toda su vida. Fue una vida perfecta a los ojos de Dios Padre, porque cumplió con toda la ley sin cometer pecado. Así que, ¿con qué pecado rompió Cristo? Con el nuestro. Aquella tarde Cristo llevó todos los pecados de la humanidad sobre Él y se hizo pecado por nosotros. Dios ha hecho que el hombre no viva en pecado continuo por medio del sufrimiento. Es obra de Dios, no de los hombres. Porque tal y como nos dice el versículo 2, el creyente ya no vive en la carne, sujeto a las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. El mensaje es este: el creyente que está armado con la mente de Cristo ha sido liberado de su vida pecaminosa y ahora ya no vive para sí mismo, sino que vive para Dios. El vivir para Cristo es vivir una vida conducida por la santidad del Espíritu Santo en toda piedad y honestidad. El cristiano se identifica con Cristo por medio de su sufrimiento y por esto está dispuesto a soportar todo sufrimiento físico. Esta identificación es una invitación.
no solo a tener su misma mente, sino también a sufrir en el cuerpo por él. Los versículos 3 y 4 nos dicen: porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Al principio del estudio dijimos que Pedro se dirigía a creyentes que en su mayoría eran gentiles que habían escuchado el evangelio y se habían convertido a Cristo. En estos versículos Pedro les habla de sus vidas pasadas. Él no está excusando el pasado de los creyentes, pero menciona el tiempo en que ellos vivían como gente mundana y les recuerda que la vida es corta y que gloria a Dios que el tiempo que vivieron apartados de Dios ha quedado atrás. Debemos tener claro que el mundo nos rodea y nos presiona constantemente, y este mundo nos hace recordar nuestro estilo antiguo de vida. Muchos de los creyentes no nacen dentro de la iglesia, y muchos de los que son criados en la iglesia, cuando llegan a una edad en la que se están independizando, deciden no congregarse. Mientras vivimos una vida apartada de Dios, nos entretenemos en cosas que nos llevan a la perdición, al pecado, a la muerte. Lo peor de todo es que los que fueron criados dentro de la iglesia, muchas veces se les olvida que nuestro Dios es un Dios misericordioso que nos da nuevas oportunidades de permanecer en comunión con Él por medio de Cristo. Romanos 1, versículos 18 al 32 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Estas palabras, escritas por el apóstol Pablo, son un recordatorio de la condición no solamente en que estábamos antes de venir a Cristo, sino en la condición actual del mundo pecaminoso, del mundo caído en el que vivimos. Son personas malas, son personas que recibirán la ira de Dios y se preguntan por qué es que Dios permite estas cosas. Porque Dios quiere que se vean
en su palabra, que reciban su mensaje de salvación, que acepten a su Hijo como el único camino por el cual pueden llegar a Él. De lo contrario, seguirán viviendo esta vida pecaminosa, seguirán viviendo en muerte, seguirán caminando hacia ese lago de fuego y azufre en el cual recibirán la segunda muerte. El apóstol Pedro nos da una lista de los pecados: sensualidad, lujuria, borracheras, orgías e idolatría abominable. Y no son esos los mismos pecados que nos menciona Pablo en la porción bíblica que leímos de Romanos. Estos son los pecados que la persona mundana comete a diario y que piensa que está viviendo una vida sin consecuencia. Son los pecados de los que nos alejamos al vivir para Cristo y de los que nos debemos mantener alejados constantemente. Este comportamiento para muchos es normal porque no son de Cristo. Por eso el versículo 4 hace el énfasis de que a ellos, al mundo, les sorprende de que no participemos de los pecados de los que ellos participan. Como ellos se sienten cómodos, ellos no entienden cómo es que nosotros no podemos o nos negamos los placeres pasajeros de los cuales ellos no se niegan. Recordemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y es como un compás que constantemente nos dirige hacia la santidad. Si se presenta la tentación, el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo y debemos permanecer limpios, santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. La persona inconversa piensa que está viviendo al máximo. Sin embargo, una persona inconversa se está dejando llevar por la corriente. Los peces que nadan contra la corriente lo pueden hacer porque están llenos de vida. Los peces que carecen de vida son arrastrados por la corriente. El pecado le quita la vida a los inconversos y cuando el creyente trata de predicarles el evangelio, cuando el cristiano trata de tener una conversación civilizada acerca del pecado en sus vidas, nos insultan. El evangelio debe producir incomodidad. Esta incomodidad causa este tipo de reacción. Estos insultos son otra manera para que el creyente que desea que todos vengan a Cristo sufra al ver el rechazo que le están dando a nuestro Señor. La hostilidad hacia el cristiano no ha cambiado en estos 2000 años. La gente del mundo se escandaliza cuando un cristiano se abstiene mientras ellos se divierten, entre comillas. Se ofenden porque el cristiano, según ellos lo observan, no es amigable, no es social. El incrédulo es digno de lástima, porque las fuerzas destructoras del mal los dominan, pero al fin de su vida tendrán que comparecer ante su Creador, que en ese momento no será su Redentor, sino que será su juez. Y tal y como dice el autor de la carta a los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, en Hebreos 10:31. Versículos 5 y 6 leen así: pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne, como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. La carta es una exhortación para los creyentes que están siendo perseguidos en Asia Menor. Y ahora, en estos versículos vemos que Pedro tiene una palabra de consuelo al decirles que aquellos que los hostigan, que los tratan mal, que se burlan, que los persiguen, que los maltratan y muchos más, tendrán su día ante Cristo. Esta vez no como su Redentor, sino como juez. Los adversarios de los creyentes tendrán que rendir cuentas por sus malas obras hacia la iglesia. La referencia que Pedro hace al juez tiene que ver con el final de los tiempos. Sabemos que en Apocalipsis se nos habla de el juicio en el gran trono blanco en el capítulo 20. Allí nos dice la palabra que los libros serán abiertos y otro libro será abierto,
el cual es el libro de la vida, y los muertos serán juzgados según sus obras. Jesús, instruyendo a la multitud, dijo en Mateo 12:36 que aún toda palabra ociosa será juzgada el día del juicio. Jesús es justo porque Él es Dios, y Dios es justo por naturaleza. Por lo tanto, Jesús está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ese día del juicio, ¿de qué lado estaremos? ¿De qué lado estarán nuestros familiares? ¿De qué lado estarán nuestros vecinos, nuestras amistades? La Gran Comisión nos demanda que hagamos discípulos. Esto implica compartir el Evangelio. Esto quiere decir que no podemos quedarnos callados, sino que debemos predicar. El libro de los Hechos es un gran ejemplo de la actitud que debemos tener cuando llegamos a los pies de Cristo. En el libro de los Hechos vemos que primero los apóstoles predican. Luego vemos a los que escucharon el Evangelio, como Felipe y Esteban, predicar el Evangelio. Luego vemos a Pablo predicar en tantos lugares y a tantas personas diferentes. Vemos a estos hombres predicar tanto a multitudes como a personas individualmente. Así que si no somos buenos hablando frente a una multitud, por favor, lo poquito que sepamos, compartámoslo con alguien que está en necesidad de tener una relación íntima con su Salvador. Si estudiamos cómo Pablo predica el Evangelio, vemos que él busca el ángulo. Él busca la mejor manera de comenzar esa conversación acerca de Jesucristo. Una de las críticas de los mundanos es que de una vez comenzamos a hablarles de Dios. Es lo que abunda en nuestro corazón. Así que es eso lo que sale de nuestras bocas. Pero Pablo nos muestra que hay que tener un buen rompehielo, una gran introducción para captar la atención de la gente hasta llegar a donde queremos llegar, a glorificar el nombre de Jesús. Hechos 17, 22, 25 dice así: Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: Varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra. No mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Vemos que Pablo, y me excedí un poco, leí hasta el 27, vemos que Pablo comienza hablándoles de su idolatría y les presenta al Dios no conocido, al Dios creador de todo el universo y todo lo que hay en él. Imitemos a Pablo, prediquemos a todos, porque Cristo viene pronto. Repito, Cristo viene pronto, y en su regreso juzgará al incrédulo por su soberbia. Pero también nos preguntará: ¿qué hiciste tú para promover el reino de Dios? ¿Te esforzaste porque tus familiares, amigos, vecinos sean salvos? ¿Y cuál será nuestra respuesta? Dios Todopoderoso, te damos gloria y honra y te agradecemos por la claridad de tu palabra. Mi Señor, ayúdanos a hablar tu palabra con valor, sin vergüenza. Ayúdanos, mi Señor, a encontrar ese punto en el que podemos familiarizarnos con aquellos que necesitan conocerte y
tener una relación íntima contigo. Señor, ayúdanos a presentar a tu Hijo como su Salvador, para que entiendan que Él es el único camino hacia ti. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador. Él es a quien tú enviaste por el perdón de nuestros pecados, para así algún día poder presentarnos ante ti. Señor, ayúdanos a vivir una vida que sea de tu agrado, una vida en que te obedezcamos en todo, en todas esas cosas que encontramos dentro de tu palabra, que son mandatos. Porque aquellos que obedecen tus mandamientos son los que verdaderamente muestran lo mucho que te aman. Bendice a cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Ayúdalos, mi Señor, a compartir el mensaje de salvación que hay en tus escrituras. Ayúdalos, mi Señor, a continuar firmes en su fe, caminando hacia adelante, hacia la eternidad, junto a ti. Todo esto, mi Señor, te lo presentamos y lo ponemos en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les continúe bendiciendo.